Bienvenidos a la charla grande de la sección de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia del día de hoy, la cual se titula Anestesia Sostenible, ¿es posible? Mi nombre es Santiago Torres, soy residente de primer año y la asesora para esta charla fue la doctora Susana Cristina Osorno, profesora de la sección, a quien agradezco enormemente su ayuda en la preparación de la misma. El objetivo de esta charla es sensibilizar a los anestesiólogos acerca del cambio climático y el ejercicio de su profesión y que comprendan qué pueden hacer para mitigar la contaminación derivada de esta, entendiendo la sostenibilidad como aquella estrategia que tienen las poblaciones para satisfacer sus propias necesidades sin comprometer a las generaciones futuras en la satisfacción de sus propias necesidades. El orden del día, vamos a empezar hablando un poco acerca de las generalidades del calentamiento climático y el calentamiento global y el cambio climático. Posteriormente hablaremos un poco acerca de anestésicos inhalados y las estrategias que tenemos para disminuir la contaminación derivada de estos, como la utilización de bajos flujos, la descontinuación del desflurano y del óxido nitroso y algunos otros enfoques anestésicos que podemos utilizar, como por ejemplo la anestesia total intravenosa y la anestesia regional. Y finalmente daremos algunos apartes acerca de sistemas novedosos de desecho de gases anestésicos y algunas otras estrategias que podemos implementar desde el Departamento de Medicina Perioperatoria para mitigar el cambio climático. Quiero empezar esta presentación con esta imagen de una osa polar en el Parque Wapusk en Canadá. Sin lugar a dudas, esta especie se ha convertido en un emblema de la lucha contra el cambio climático porque ha visto enormemente comprometida su supervivencia debido al hielo de los polos. Para dar una perspectiva global con respecto a esto, debemos mencionar que las temperaturas globales aumentaron cerca de 1 grado centígrado entre 1901 y 2020. El nivel del mar aumentó cerca de 3.2 milímetros por año desde 1993, mientras que durante la mayor parte del siglo XX ese aumento fue de tan solo 1.7 milímetros por año. Los glaciares han disminuido su grosor en más de 60 pulgadas desde 1980 y el porcentaje de Ártico recubierto de hielo sólido al final del verano se ha reducido en un 40% desde 1979. La cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera ha aumentado un 25% desde 1958 y un 40% desde la revolución industrial. Sin lugar a dudas, estas cifras son impactantes, pero quiero traerles en la siguiente diapositiva las consecuencias que puede tener para el ser humano el cambio climático. Los fenómenos meteorológicos extremos cada vez van a ser más intensos y frecuentes, así como los cambios en las condiciones climáticas promedio, lo que va a llevar a una disminución en la disponibilidad y la calidad del agua, puede llevar a una redistribución de algunas enfermedades transmitidas por vectores y enfermedades respiratorias, y además de eso puede comprometer la seguridad alimentaria. Cuando nosotros hablamos de disminución en la disponibilidad y la calidad del agua, no solamente nos estamos refiriendo a aquella que es para consumo humano, sino que además de eso nos estamos refiriendo a aquellas fuentes de energía que dependen del agua, como por ejemplo las centrales hidroeléctricas. Recordemos que en Colombia más del 67% de la energía proviene de centrales hidroeléctricas y esta podría verse comprometida por el cambio climático. La calidad del aire puede empeorar, y con esto hay una mayor carga para los sistemas de salud de algunas enfermedades respiratorias, como por ejemplo el asma o la rinitis alérgica, y puede haber una redistribución de algunas enfermedades transmitidas por vectores, como por ejemplo el virus del Nilo occidental, el dengue, entre otros. El aumento de las temperaturas, la erosión del suelo y brotes de enfermedades y plagas pueden comprometer la seguridad alimentaria. Para traer una cifra cruda, este es el mapa que nos brinda el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de Estados Unidos con respecto a las muertes atribuidas o relacionadas con la contaminación del aire. Tenemos que a nivel mundial más del 11% de las muertes cada año se relacionan de alguna manera con la polución, y esto puede llegar a ser hasta de un 20% en países como la India y como China, donde la polución es bastante grande.
Para hablar de las estrategias mundialmente reconocidas que se han ido implementando para tratar de luchar contra el cambio climático, debemos mencionar el Acuerdo de París, que fue un acuerdo jurídicamente incluyente firmado por 196 partes en las Naciones Unidas en diciembre de 2015, el cual busca reducir las emisiones históricas de dióxido de carbono para tratar de llegar a una meta de un aumento de la temperatura global ideal de 1.5 grados centígrados y hasta 2 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales. Con las políticas que se llevaban a cabo hasta 2015, este sería el aumento y claramente es muy superior y afectaría a muchas especies y muchos ecosistemas. Para hablar de algunas otras estrategias que se han implementado, debemos mencionar el Protocolo de Montreal, el cual fue implementado en los años 80 y buscaba la reducción de las emisiones de clorofluorocarbonos, como por ejemplo el halotano, el halotano, el enflurano, y además de eso la enmienda de Kigali, que fue firmada en 2016, la cual buscaba reducir las emisiones de hidrofluorocarbonos, como por ejemplo el ceoflurano y el desflurano. Para comparar los diferentes países, sin lugar a dudas, los principales contaminadores per cápita serán Arabia Saudita y Estados Unidos con 18.1 y 16.6 toneladas de dióxido de carbono per cápita respectivamente cada año. Pero el principal contaminante va a ser China, porque su población va a superar los 1.000 millones de habitantes. El promedio mundial es de 4.8 toneladas de dióxido de carbono per cápita por año y Colombia se ubica por debajo de ese promedio mundial con cerca de 3.8 toneladas de dióxido de carbono cada año. Para mirar esto, ¿cómo se puede comparar con la anestesia? Si nosotros administráramos una hora de anestesia con desflurano al 6%, con un flujo de gas fresco de 1 litro por minuto, eso sería equivalente a 94 kilogramos de dióxido de carbono. Si nosotros administráramos ese tipo de anestesia durante 8 horas al día, 5 días a la semana, eso sería equivalente a 3.7 toneladas de dióxido de carbono en una semana. Casi el mismo costo medioambiental que representa una persona en Colombia por año. Teniendo en cuenta esto, un año con ese tipo de anestesia sería equivalente a 194 toneladas de dióxido de carbono, lo que sin lugar a dudas representa una cifra importante que nosotros podemos impactar desde el Departamento de Medicina Perioperatoria. La anestesiología es una especialidad altamente contaminante porque incluye la utilización de anestésicos inhalados, los cuales en su mayoría se exhalan en más de un 95% sin cambios en la atmósfera. Los anestésicos volátiles contribuyen al 0.01 o 0.1% de las emisiones globales de dióxido de carbono. Sin embargo, estos datos provienen de un estudio realizado por Sulbeck Anderson, publicado en Anestesia y Analgesia en 2012, en el cual no consideraron los ciclos de vida completos de los anestésicos inhalados y además fue un estudio de centro único en Estados Unidos donde no utilizaban con frecuencia el desflurano. Entonces es posible que estos datos, que son los que nosotros utilizamos en la mayoría de los escenarios, estén subestimando la verdadera contaminación derivada de la anestesia. La acumulación de estos anestésicos está aumentando, especialmente la del desflurano. Existen alternativas seguras a los anestésicos inhalados que generan menor contaminación, como por ejemplo la anestesia total intravenosa y la anestesia regional. Los anestésicos inhalatorios representan el 5% de la contaminación generada por los hospitales y hasta el 50% de la contaminación generada por el Departamento de Medicina Perioperatoria. Para hablar de los principales gases de efecto invernadero, sin lugar a dudas, el principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono, el cual representa el 82.2% de estos gases y es derivado principalmente de la generación de energía y de la industria. En segundo lugar tenemos el metano con un 10.5%, el cual es derivado principalmente de la ganadería. En tercer lugar tenemos el óxido nitroso y los gases clorinados por fuera del departamento de anestesia y finalmente con un 0.1% tenemos el óxido nitroso y los gases fluorados generados en el departamento de anestesia. Para dar un poco de perspectiva con respecto a esto, si yo administrara una hora de anestesia con un flujo de gas fresco de 2 litros por minuto con desflurano, eso sería equivalente a 470 millas conducidas con un automóvil europeo convencional, y si administrara una hora de anestesia con ceoflurano a un flujo de gas fresco de 1 litro por minuto, eso sería equivalente a conducir 18 millas con un automóvil europeo convencional.
Se realizan cerca de 200 millones de procedimientos anestésicos cada año y sin lugar a dudas esto genera un impacto en el cambio climático. Las emisiones de hidrofluorocarbonos y de clorofluorocarbonos deberían reducirse al mínimo posible. Esta es una tortuga laúd, es una tortuga que habita en regiones del Océano Índico, Pacífico y Atlántico, y su hábitat se ha visto enormemente comprometido por el cambio climático, debido a que, sobre todo su supervivencia, debido a que en la medida en la que aumentan las temperaturas, los huevos que eclosionan tienden a ser más hembras que machos, por lo que hay un desbalance en su población. Para hablar un poco de cómo funciona el efecto invernadero, debemos mencionar que la radiación solar pasa a través de la atmósfera libre de obstáculos. Si alguna parte de esa radiación es reflejada por la atmósfera y la superficie terrestre, y las partículas que tienen efecto de gas invernadero básicamente absorben esa radiación infrarroja y la reemiten, con la consecuencia de un calentamiento de la superficie terrestre y de la troposfera que va desde la superficie terrestre hasta los 18 kilómetros. La mayoría de los gases anestésicos que nosotros utilizamos van a tener efecto invernadero, excepto el xenón, que no lo tenemos disponible en nuestra práctica clínica. Pero además de eso, hay algunos que pueden tener efectos depletores de la capa de ozono, como por ejemplo el óxido nitroso, el halotano, básicamente. A través de una reacción catalítica, debido a la radiación ultravioleta, se va a desligar el cloro de la molécula y va a ir por así decirlo, a destruir algunas moléculas de ozono. Entonces, ¿cómo debemos entender los potenciales de calentamiento global? Básicamente, esta es una medida que tenemos para comparar los diferentes anestésicos que utilizamos y va a tener dos medidas principales: la vida media atmosférica y la eficiencia radiativa. La vida media atmosférica es el tiempo que se demoran en disminuir las concentraciones en un 50% de un anestésico cuando está en la atmósfera. Vemos que, por ejemplo, la vida media atmosférica del óxido nitroso es bastante larga, de 114 años. El comparador universal es el dióxido de carbono, cuya vida media atmosférica es de 100 años. Entonces vemos que la del óxido nitroso es superior, y en términos generales los otros anestésicos no tienen unas vidas medias atmosféricas tan largas. Sin lugar a dudas, el desflurano supera a sus contrapartes con una vida media atmosférica de 14 años, y la otra medida que vamos a tener para calcular los potenciales de calentamiento global es la eficiencia radiativa. Básicamente es una medida de la radiancia que nos permite saber con qué potencia esos anestésicos pueden absorber y reemitir radiación. Entonces, sin lugar a dudas, cuando uno mira los potenciales de calentamiento global a 20, a 100 y a 500 años, el más contaminante va a ser el desflurano. Y además de eso, hay algunos que pueden tener un potencial depletor de la capa de ozono, como por ejemplo el halotano, que ya no lo usamos, y el óxido nitroso. Debido a los efectos de la pandemia del COVID, en 2021 la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos reunió un grupo de 45 proveedores de anestesia con reconocido interés en la sostenibilidad. Básicamente, con base en que los reunieron, en sus publicaciones, en sus ponencias, o en un indudable interés por la sostenibilidad. A través de un proceso iterativo de Delphi, la Federación Mundial de Sociedades de Anestesiólogos llegó a un consenso que arrojó 58 recomendaciones relacionadas con 7 dominios para hacer de la anestesia una especialidad más sostenible. Básicamente, ellos buscaban minimizar el impacto ambiental de la anestesia, usar medicamentos y equipos poco contaminantes, es decir, preferir el sevoflurano sobre el isoflurano y a su vez el isoflurano sobre el desflurano, y además de eso utilizar equipos que fueran de varios usos, porque en la mayoría de los escenarios se ha demostrado que estos son menos contaminantes. Minimizar el desperdicio de medicamentos, agua, energía y equipos. Siempre se debería verificar la máquina al iniciar la cirugía, debería tener el mínimo de fugas posible, y además de eso siempre se debería apagar la máquina al finalizar el día. Ellos además incluyen incorporar estos principios dentro de la educación de la práctica anestesia y dan otras recomendaciones más para los administradores, como por ejemplo expandir estos principios dentro de las organizaciones sanitarias. Ellos, por ejemplo, dan una recomendación de que los hospitales solo deberían licitar con empresas que sean sostenibles, que sean amigables ambientalmente.
Este es un mono ardilla de Banzolini, es el mamífero que está en la región, el primate que está en la región geográfica más estrecha, de cerca de 500 kilómetros cuadrados en el Brasil, y básicamente debido a las inundaciones en esa zona se considera una especie vulnerable. Entonces, sin lugar a dudas, la comparación más importante con respecto a los anestésicos inhalados que tenemos disponibles en nuestro medio es aquella que se da entre sevoflurano y desflurano. Aquí traigo algunos enunciados que pueden ser mitos o verdades y los vamos a ir desglosando de acuerdo a la evidencia disponible que tenemos. Entonces, los tiempos en el despertar son menores con desflurano. El desflurano se asocia a un menor riesgo de delirium postoperatorio. El sevoflurano no puede ser utilizado con flujos bajos. El sevoflurano tiene un mayor riesgo de lesión renal postoperatoria y el desflurano es mucho más contaminante que el sevoflurano. Para responder a la primera pregunta con respecto a los tiempos de recuperación, traigo este metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados en el cual compararon sevoflurano con desflurano y tenían unos desenlaces primarios dentro de los cuales estaban tiempo hasta que el paciente obedeciese órdenes, tiempo hasta que el paciente fuese extubado y unos desenlaces secundarios dentro de los cuales estaban tiempo hasta el alta de la unidad de cuidados posanestésicos, náuseas y vómitos postoperatorios. Se encontraron en total 25 estudios con 1.498 pacientes. Aquellos asignados al grupo de desflurano tuvieron unos tiempos de extubación menores con una diferencia de medias de 1.3 minutos y un intervalo de confianza del 95%, siendo estadísticamente significativo entre 0.4 minutos y 2.2 minutos. También se demostró una diferencia estadísticamente significativa en el tiempo hasta que los pacientes obedecieron órdenes. La media de duración de estas cirugías fue de 1.3 horas y las cirugías que duraron más en este metaanálisis duraron 3.1 horas. A pesar al contrario de lo que uno podría pensar, de que en la medida en la que aumente el tiempo de la cirugía habrían mayores diferencias entre los dos medicamentos, eso no se demostró en el estudio. Ahora, teniendo en cuenta la baja solubilidad del desflurano en grasa, pues probablemente hay algunos subgrupos en los cuales se podría ver una mayor diferencia y sin lugar a dudas esos serían los pacientes obesos. Por eso les traigo este metaanálisis publicado en 2015 en la revista canadiense de anestesia. Básicamente incluyeron ensayos clínicos aleatorizados en pacientes con un índice de masa corporal superior a 30 kilogramos por metro cuadrado, en los cuales compararan desflurano con sevoflurano. Ellos además incluyeron otros anestésicos, pero no los traigo porque no los utilizamos frecuentemente, y tuvieron unos desenlaces primarios, dentro de los cuales estaban tiempo hasta que el paciente abriera los ojos, tiempo hasta la extubación, hasta que obedeciese órdenes, hasta que fuese capaz de decir su nombre o su fecha de nacimiento. Para el desenlace específico de tiempo hasta que el paciente abriera los ojos, se encontraron 6 estudios con 271 pacientes. Aquellos asignados al grupo de desflurano sí tuvieron unos menores tiempos de apertura ocular y por eso les traigo este forest plot para que lo podamos ver. Entonces, los pacientes, con respecto a desflurano versus sevoflurano, los pacientes asignados al grupo de desflurano tuvieron una diferencia de medias de cerca de 3 minutos con un intervalo de confianza entre 1 y 5 minutos, siendo estadísticamente significativo. Para el desenlace de tiempo hasta la apertura ocular, para el desenlace de tiempo requerido para la extubación, también hubo unas diferencias estadísticamente significativas favoreciendo al desflurano. Sin embargo, hay que preguntarse si estas diferencias son clínicamente significativas para nosotros. Pues una diferencia de 3 y de 4 minutos. Ellos encontraron una alta heterogeneidad, ellos de entrada sabían que iba a ser una heterogeneidad alta, por lo que utilizaron un modelo de efectos aleatorios. Ahora, con respecto a otro desenlace importante, el delirium postoperatorio, básicamente los estudios iniciales y algunas guías anteriores recomendaban la utilización de desflurano sobre sevoflurano. Esto basado en unos estudios in vitro en los cuales se vio que en aquellos pacientes que de pronto tenían riesgo de delirium postoperatorio o riesgo de disfunción cognitiva postoperatoria, in vitro había una mayor producción de beta-amiloide con el sevoflurano que con desflurano. Aquí traigo un análisis secundario del Sudoku Trial que fue publicado este año, básicamente un estudio que correlacionó brotes de supresión burst suppression en el electroencefalograma con delirium postoperatorio y ellos utilizaron diferentes anestésicos.
el desflurano, el sevoflurano y el propofol. La muestra fue de 1.277 pacientes mayores de 60 años sometidos a anestesia general. Ellos que encontraron, los hallazgos fueron un poco llamativos. El 18.7% de los pacientes desarrollaron delirium y el riesgo de desarrollar delirium postoperatorio fue mayor en el grupo de desflurano con respecto al propofol, siendo 1.8 veces mayor en el de desflurano. E incluso ellos encontraron diferencias estadísticamente significativas entre desflurano y sevoflurano, favoreciendo al sevoflurano. Esta, por ejemplo, es la gráfica de barras. Hay que decir que ellos como tal no encontraron diferencias estadísticamente significativas con respecto al burst suppression cuando ellos ajustaron a los diferentes anestésicos. Para mirar las experiencias de descontinuación del desflurano que tenemos a nivel mundial, traigo estas tres, son bastante interesantes. La primera es la estrategia y el New Haven Health System en Connecticut de Estados Unidos en 2013. Básicamente ellos quitaron todos los vaporizadores de desflurano de los quirófanos y quitaron el desflurano de las fórmulas de farmacia y hubo una reducción en los costos de 1.2 millones de dólares anuales y una reducción en la contaminación derivada de esto de 1.600 toneladas de dióxido de carbono anual. Otra estrategia que fue implementada en el hospital de la Universidad de Wisconsin fue que etiquetaron los vaporizadores con los efectos nocivos para el medio ambiente del desflurano. Básicamente el uso se redujo en un 55% y los costos en $25,000 anuales. Otra estrategia que se implementó fue esta de la Universidad de California, bastante interesante. Ellos programaron las máquinas de anestesia para que arrojaran una alarma cuando los flujos de gas fresco eran superiores a 1 litro con sevoflurano y a 0.7 litros con desflurano, lo que permitió una reducción en el consumo de estos anestésicos. Otra experiencia bastante interesante fue la del Royal Brisbane and Women's Hospital en Australia. Básicamente ellos utilizaron un sistema de cambios en la educación que tenían en los anestesiólogos de su hospital, hacían unas revisiones frecuentes del tema, hacían clubes de revista y hacían reuniones de los sitios a los que habían llegado y además de eso hicieron unos cambios sistemáticos en los quirófanos. Ellos ponían estos afiches en sitios estratégicos en el quirófano y además de eso cambiaron las bombas convencionales que tenían por unas bombas de TCI que fueran más amigables. Y finalmente hicieron una descontinuación paulatina del desflurano. Este estudio se llevó a cabo entre 2016 y 2021 y esto es lo que nos brinda. Básicamente hubo una reducción dramática en el uso de frascos de anestésicos inhalados, principalmente derivado del desflurano. Hubo una reducción en la contaminación ambiental expresado en equivalentes de dióxido de carbono. Y además de eso hubo una reducción en los gastos anuales para el hospital que llegó en 2021 a una reducción de $200,000 anuales. Bueno, con respecto al impacto del sevoflurano en la función renal de los pacientes, pues inicialmente los estudios murinos mostraban que cuando uno utilizaba sevoflurano, sobre todo en flujos bajos y con unas sodas muy alcalinas, pues había un mayor riesgo, fueron estudios murinos, había un mayor riesgo de disfunción renal. Para responder a esa pregunta traigo este metaanálisis publicado en la revista canadiense de anestesia, en el cual utilizaron ensayos clínicos aleatorizados en los que se comparara sevoflurano con algún otro anestésico y se midiera la función renal posoperatoria. ¿Cómo la medían? Con una creatinina sérica a las 24 horas, un aclaramiento de creatinina a las 24 horas o una medición del nitrógeno ureico sanguíneo. Además de eso, ellos incluyeron estudios que utilizaran otras mediciones como por ejemplo la KIM-1, que ha demostrado ser predictora de disfunción renal posoperatoria, y la cistatina C. Ellos además hicieron un análisis por subgrupos en aquellos pacientes en los que de pronto se pensaba que podía haber un mayor riesgo de disfunción renal posoperatoria. Entonces, dependiendo del flujo de gas fresco, de la disfunción renal preexistente y de los diferentes absorbentes. Ellos en ninguno de los metaanálisis encontraron diferencias estadísticamente significativas que mostraran que el sevoflurano podría generar algún riesgo de lesión renal posoperatoria en los pacientes.
Y este es el Forest Plot para un subgrupo de pacientes muy específico y muy interesante para nosotros, y es aquellos con bajo flujo, con un flujo de gas fresco por debajo de 1 litro por minuto. Vemos que no hay diferencias estadísticamente significativas, no hay un mayor riesgo de lesión renal, vemos incluso que la heterogeneidad estadística y gráfica fue baja. Entonces, en el momento no hay ninguna razón científica para no recomendar la utilización de bajos flujos con sevoflurano. Hasta el 80% de los usuarios de desflurano consideran adecuado un flujo de gas fresco por debajo de 1 litro por minuto, mientras que esto solo sucede en el 50% de los usuarios de sevoflurano. Esto hay que cambiarlo. Los flujos de gas fresco por debajo de 1 litro por minuto sí se pueden utilizar con sevoflurano. La principal razón para pensar lo contrario era la formación de compuesto A y de algunos otros compuestos fluorados que habían demostrado ser nefrotóxicos en modelos murinos, pero esto nunca ha podido ser demostrado en seres humanos. Sin lugar a dudas, debido a la mayor recirculación en el circuito, pues al yo utilizar unos flujos de gas fresco bajo, pues van a aumentar los costos derivados de la mayor utilización del absorbente. Este estudio muy interesante, publicado en 2020, básicamente los autores buscaban mostrar el punto en el cual los costos derivados de un mayor uso del absorbente superaran a los costos derivados de un menor uso de flujo de gas fresco, pues un menor flujo de gas fresco. Esta gráfica es muy interesante, nos muestra que en la medida en la que aumenta el flujo de gas fresco, pues disminuyen los costos derivados del absorbente. Esta gráfica es fundamental. Para el caso del sevoflurano y el desflurano, incluso utilizando unos flujos de gas fresco mínimos y bajos, no hay el punto en el cual se aumentan los costos derivados del absorbente, es casi en un flujo metabólico. Entonces, por cuestión de costos, también es más conveniente utilizar unos flujos de gas fresco bajo. Eso no aplica para el isoflurano porque es un anestésico bastante barato. Este es un leopardo de las nieves, un mamífero que habita las regiones del centro y el sur de Asia. Se cree que su hábitat se podría reducir hasta en un 80% para 2070 en países como Nepal y Bután. Ahora vamos a hablar de otras estrategias que podemos implementar para tratar de mitigar el cambio climático. Básicamente vamos a hablar inicialmente de anestesia total intravenosa y posteriormente vamos a hablar de anestesia regional. Vamos a hacer un repaso por los ciclos de vida de los diferentes anestésicos. Este estudio es clásico, fue publicado por Sherman en la revista Anestesia y Analgesia en 2012 y básicamente evaluaron los ciclos de vida de 5 anestésicos que utilizamos habitualmente. El sevoflurano, el desflurano, el isoflurano, el óxido nitroso y el propofol. ¿Qué es la evaluación de un ciclo de vida? Básicamente consiste en evaluar los múltiples impactos ambientales de un producto a lo largo de su ciclo de vida. Eso incluye la síntesis del producto, en este caso de estos medicamentos, su transporte, su utilización y los costos medioambientales derivados de su desecho. Ellos encontraron que sin lugar a dudas el anestésico más contaminante es el desflurano, y el principal factor derivado de esto fue su efecto invernadero, y el menos contaminante es el propofol. Su contaminación deriva principalmente de la energía requerida para la activación de la bomba TSI. Y estas son las gráficas que estos son las dimensiones que ellos nos presentan. Entonces ellos calcularon el transporte, la energía y los materiales. Recordemos pues que para la activación del vaporizador de desflurano requerimos energía para mantener una temperatura de 39 grados centígrados. La eliminación de medicamentos, recordemos pues que el propofol debería ser incinerado, pues los desechos, pero sin lugar a dudas hay alguna parte que queda, por ejemplo, en las jeringas, en ese tipo de escenarios en los cuales puede llegar a contaminar sobre todo las fuentes hídricas. Medicamentos no metabolizados, recordemos que más del 95% de los anestésicos son exhalados sin cambios a la atmósfera de los medicamentos. Ninguna farmacéutica les facilitó a ellos las fórmulas y los materiales necesarios para la síntesis de los medicamentos, por lo que ellos realizaron un modelado en un programa de química. Y esto es importante porque uno de los ingredientes del propofol es el aceite de soya, y la soya se ha visto que puede ser, que es una de las principales causas de deforestación en el Amazonas.
Entonces estas son las gráficas que ellos nos presentan. Sin lugar a dudas, el medicamento más contaminante es el desflurano. En su ciclo de vida, esto principalmente relacionado con su efecto de gas invernadero. Además de ellos utilizaron en este modelado también la utilización de óxido nitroso, y vemos cómo en este escenario, cuando se utiliza óxido nitroso con sevoflurano, va a ser más contaminante el sevoflurano que el isoflurano, pero eso es principalmente porque lo utilizaron en unos flujos de gas fresco más altos. Acá vemos el propofol, sin lugar a dudas representa una poca contaminación, y en esta otra gráfica vemos cómo también para la manufactura del desflurano se genera una gran contaminación, y para la entrega del medicamento principalmente derivada de la utilización de su vaporizador. Vemos cómo el propofol genera una contaminación mínima, principalmente derivada de la entrega del medicamento, debido pues a la utilización de la TCI o de la bomba. Ahora traigo este estudio que fue publicado en Anesthesiology en 2021. Es uno de los únicos estudios que tenemos de su tipo, y básicamente compararon diferentes enfoques anestésicos para una cirugía en específico, que fue el reemplazo total de rodilla. Ellos miraron la huella de carbono para la anestesia regional general y una anestesia combinada regional general. Básicamente la anestesia regional consistía en anestesia neuroaxial. ¿Y qué encontraron ellos? Que para el caso específico de Australia, que fue donde se realizó el estudio, los diferentes enfoques anestésicos generaban una contaminación similar. Y la principal causa de la contaminación en todos los enfoques anestésicos fue la electricidad necesaria para la esterilización de los equipos, para calentar al paciente, para el scavenging, entre otros. Pero ¿cuál es el problema de Australia? Que básicamente su contaminación deriva de fuentes no renovables, de la combustión de carbón, que es una fuente de energía poco renovable, muy contaminante. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues ellos modelaron esto en países en los cuales las fuentes de energía fueran más renovables. Y nos presentan las gráficas, las cuales son muy interesantes. Acá vemos, por ejemplo, el modelado para anestesia espinal en la Unión Europea, que tiene fuentes de energía bastante renovables. Vemos cómo es menos contaminante la anestesia regional, en este caso la anestesia espinal, con respecto a la anestesia general. En países donde la fuente de energía es poco renovable, pues van a ser más o menos equivalentes los diferentes enfoques anestésicos, como por ejemplo en Australia, China. En nuestro país, pues las centrales hidroeléctricas se consideran una fuente de energía más o menos renovable, entonces probablemente sí sea menos contaminante la utilización de una anestesia espinal con respecto a una anestesia general. Ahora traigo este estudio en el cual hicieron un modelado comparando anestesia total intravenosa y anestésicos inhalados. Fue publicado en 2022 y es muy interesante. Fue un estudio de simulación en pediatría de acuerdo a diferentes pesos en pacientes pediátricos, y estudiaron los ciclos de vida de diferentes regímenes anestésicos. Básicamente, un régimen de anestesia total intravenosa desde el principio, un régimen que empezaba anestesia total intravenosa y posteriormente continuaba anestesia inhalada, lo cual sucede con cierta frecuencia en nuestro medio con poca frecuencia, un régimen en el cual empezaban inhalada y después anestesia total intravenosa, lo que sucede con cierta frecuencia en nuestro medio, y finalmente una anestesia inhalada completa. Ellos encontraron que sin lugar a dudas la huella de carbono de la anestesia total intravenosa era menor que la de la anestesia inhalatoria, y estas fueron las gráficas que nos presentan. Para los regímenes en los cuales compararon una anestesia inhalatoria total con una anestesia total intravenosa. Básicamente estas líneas, la línea negra y la línea gris, son las mediciones en equivalentes de dióxido de carbono, y vemos que son mediciones de anestesia inhalada. La gris entre los 5 y los 20 kilogramos y la negra entre los 30 y los 50 kilogramos. Vemos que sin lugar a dudas la anestesia inhalatoria contamina más, y esta es la anestesia total intravenosa, sabemos que contamina menos. Pero otro escenario al cual nos vemos enfrentados con cierta frecuencia es aquel paciente, por ejemplo, de neuro, en el cual van a ser unos potenciales evocados, y uno inicialmente hace una inducción inhalatoria y posteriormente se pasa a una anestesia total intravenosa. Pues vemos que en estos escenarios
se contamina más haciendo inicialmente una anestesia inhalatoria y después intravenosa que si yo hiciera una anestesia inhalatoria completa. Entonces, sin lugar a dudas, este es un escenario en el cual podríamos hacer un cambio. Los pacientes que van para este tipo de procedimientos deberían llegar con vena canalizada y se debería hacer una anestesia total intravenosa desde el principio. Con respecto al óxido nitroso, es un medicamento que poco utilizamos en la práctica clínica nuestra. Básicamente tiene muchas contraindicaciones, como por ejemplo el neumotórax, genera un mayor riesgo de náuseas y vómitos postoperatorios. Es un medicamento que difunde con mucha facilidad, por lo que si nosotros lo utilizamos deberíamos hacer una identificación proactiva de las fugas del colector y de las tuberías. Además de eso, no debería estar canalizado, el suministro debería ser portátil en los casos en los cuales se va a usar, y si se construyen nuevos quirófanos, estos no deberían tener óxido nitroso canalizado. Con respecto a los sistemas de desecho de gases anestésicos, esto está regulado en la mayoría de los países e incluye la utilización de unas bombas de vacío en el sistema de desecho de gases anestésicos, las cuales mezclen esos desechos con aire ambiental y los liberen a la atmósfera. En nuestro país eso no está ampliamente implementado. Este es un estudio que fue realizado en la Universidad de Vanderbilt, donde han estudiado bastante el tema, y ellos encontraron que este dispositivo actúa como una bomba de vacío y disminuye el trabajo de la bomba de vacío central. Básicamente lo novedoso de este estudio fue que trató de disminuir la contaminación derivada de la energía que se utilizaba en esas bombas de vacío, y lograron una reducción de un 92 a un 12%. Pero hay algunas otras estrategias que son más novedosas, como por ejemplo esta, que es una lámpara ultravioleta que básicamente va a destruir los diferentes anestésicos de acuerdo a su longitud de onda. Este estudio fue publicado en Anestesia y Analgesia en 2020, y básicamente vemos que en la medida en la que el flujo que ingresa al reactor sea menor, pues mayor va a ser la destrucción del anestésico inhalatorio. Ellos incluso realizaron un estudio de costos en el cual se dieron cuenta de que la utilización de este dispositivo era más costo efectivo que los costos derivados de la contaminación medioambiental de los diferentes anestésicos. Hay algunos otros dispositivos que no traje porque no tienen estudios a gran escala, como por ejemplo el contrafluorán, que básicamente funciona a través de un filtro de carbono y una reutilización del anestésico. Para una pregunta bastante interesante de qué sabemos acerca de los filtros de carbono, pues básicamente el filtro funciona como una estructura porosa que en cierta forma va a encapsular los diferentes anestésicos, y él funciona de forma adecuada entre 6 y 18 horas. ¿Cuál es el problema? Que cuando se deseche el filtro, esos anestésicos van a ser liberados lentamente a la atmósfera, con lo cual no se disminuye la contaminación. ¿Qué es lo interesante? Que esta fue la estrategia que utilizaron en el contrafluorán para encapsular el anestésico y posteriormente reciclarlo para su reutilización. ¿Qué sabemos acerca del xenón? Es un medicamento que no tenemos ampliamente disponible en nuestra práctica clínica. El xenón actúa a través de una modulación de los receptores NMDA y a través de algunos otros canales de potasio, y tiene efectos nefroprotectores y neuroprotectores. Es asociado con una alta incidencia de náuseas y vómitos postoperatorios, y a pesar de que es un gas noble y no tiene efecto directo en la contaminación atmosférica, no hay estudios de su huella de carbono, y asumimos que puede ser bastante alta porque los costos de su producción son muy altos. Aparte de los gases, ¿cómo más se puede mitigar la contaminación derivada del quirófano? Sin lugar a dudas, la principal estrategia es la anestesia total intravenosa. Además de eso, hay otras, como por ejemplo la utilización de vestimenta. Las polainas y los gorros deberían ser reutilizables, al igual que la máscara laríngea, los circuitos y las valvas del laringoscopio. Se debería disminuir al máximo el consumo de energía, la máquina siempre se debería apagar al final del día, y se debería reducir el uso de jeringas de plástico. Para dar una abrebocas de lo que probablemente sea una introducción a este tema, traigo este estudio. Fue realizado en Australia. Fue publicado en 2014. Compararon la contaminación bacteriana de los circuitos. Ellos tenían un protocolo para la toma de las muestras, debía ser estéril, con solución salina, y básicamente cambiaban los circuitos cada 24
48 horas o cada 7 días. ¿Ellos qué encontraron? No había diferencias en la contaminación bacteriana derivada de los circuitos que se cambiaban cada 7 días no estaban más contaminados, y además de eso hay algunos otros estudios, unos estudios alemanes, en los cuales no se ve que hay una mayor tasa de infecciones posoperatorias. Entonces esta es una estrategia que podríamos implementar sin lugar a dudas en nuestro medio. ¿Qué está por resolverse? ¿Cuáles son las brechas del conocimiento con respecto a esto? ¿Cuál es el verdadero impacto de la actividad en el calentamiento global y cuál es su huella de carbono? En la mayoría de estudios vemos que es menor que la de la anestesia inhalatoria, pero tiene un problema, y es que no conocemos cuál es su verdadera producción. Son costo-efectivas las nuevas tecnologías de captura y destrucción de anestésicos inhalados. ¿Cuál es la huella de carbono verdadera de la anestesia regional? Y si es realmente adecuada la utilización de los potenciales de calentamiento global para medir el impacto de los anestésicos inhalados. ¿Cuáles son las conclusiones de esta charla? El calentamiento global es probablemente el desafío más grande que enfrentará la humanidad en el siglo XXI, y es papel de todos ayudar a mitigarlo. El anestesiólogo tiene la posibilidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono, contribuyendo a reducir el cambio climático, y la anestesia con desflurano y con óxido nitroso aumenta el efecto invernadero, y además de eso el óxido nitroso tiene efecto de protector de la capa de ozono y debería tratar de disminuir su uso. Estos son pingüinos emperadores, básicamente es una especie que se ha visto comprometida, se cree que podrían estar en peligro de extinción para el año 2100, básicamente por